Debemos manifestar que la comunidad científica y los virólogos y los entendidos en el manejo del virus y de las vacunas todavía son escépticos en entender el comportamiento del virus y la efectividad de la vacuna en contra del COVID. ¿Por qué debo manifestar aquello? Para la utilización de sustancias en el ser humano se debe esperar un proceso. Nos quedamos sin la comunicación, la vamos a restablecer inmediatamente. Es colosal su radio. Estamos en 1000.40 y en www.radiocolosal.com para Ecuador y para el mundo. Recuerden que siempre pueden encontrar información actualizada en nuestra página electrónica. Además pueden escuchar nuestra señal vía online desde Ecuador para el mundo. A través de Colosal. Comunicación con el señor doctor Guillermo Bastidas. Empezabas a explicar el tema de la vacuna, mi querido Guillermo, cuando se nos cortó la comunicación. Reitero la bienvenida. Sí, estuvimos manifestando que el proceso de realización de una vacuna y de la aprobación de esta vacuna por el organismo competente para que tenga una validez científica necesita de 5 a 10 años. No lo digo yo, no estoy dando saltos de profeta trasnochado, sino que eso mismo establece la FDA para el manejo de sustancias en seres humanos. Existe un riguroso proceso que va desde la obtención de la supuesta vacuna hasta la administración en animales, luego la administración en voluntarios, luego va la administración en doble ciego, luego va la administración en un grupo mayor y la espera de un tiempo aproximado de 6 meses a 1 año para medir determinados efectos colaterales. La desesperación de las industrias farmacéuticas, que es una desesperación ni tanto por la cura, sino por los jugosos ingresos que van a tener, han hecho que se salte de la regular y formal manera de utilizar un fármaco para los seres humanos, se salte a la forma que se llama fast, ¿no? Forma rápida de la utilización de un medicamento. Forma que ha demostrado serios problemas y que justamente varios de los medicamentos que han pasado por este proceso que se llama FAST, que es el proceso que lo utilizan para que sean aprobados rapidito algunos productos con intereses más comerciales que con intereses de la vida del ser humano, genere obviamente serios efectos colaterales en la población. Debo decir esto, porque así son las cosas. Entonces, como se está enviando una gran cantidad de vacunas para América Latina, aspiro de buen corazón y viéndole desde el lado más positivo a la desgracia, que esas vacunas que se están enviando para América Latina no sean vacunas para medir los efectos colaterales en ciudadanos americanos.
porque no es primera vez que los países del tercer mundo, llamados así, han sido utilizados como ratoncitos de experimentación. Por lo tanto, y sin embargo, todavía algunos científicos están exigiendo a los laboratorios de una manera incisiva que se establezca los parámetros para la disponibilidad, para la eficiencia, la eficacia, sensibilidad y otras características de ley para que un producto sea aplicado en los seres humanos. Guillermo. Querido Fernando, el asunto es que pues ya nuestras autoridades ya están hablando que el 2021 ya van a empezar con una faena de vacunación a ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas sin ni siquiera saber cuáles van a ser los efectos colaterales de esta vacuna. Ahora, vamos por el tema también. Vamos por el tema. Primero, hay varios aspectos, ¿no es cierto? No es fácil producir por lo menos 10 millones de dosis, que es 10 billones de dosis, que es lo que se necesitaría. 1. 2. Transportarlas. 3. El mantenimiento que tiene que ser en refrigeración. Dicen que a 60 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit. Entonces eso sí ya nos va a complicar, pues. O sea, no va a ser de fácil transporte ni de fácil movilidad. Y la cantidad de vacunas que hay que producir tampoco es fácil, ¿no? Ese es otro de los temas que hay que considerarlo. Tendrá que aclararse, además de aquello, que ya vamos a profundizar un poquito, mi querido Fernando, que el costo de la vacuna para los estados, ¿de dónde va a salir el costo de la vacuna para los estados que será entregado en manos de grandes transnacionales de las farmacias? Porque no es que ellos están actuando de hermanitas de la caridad, pues no, para distribuir en el mundo y para recibir el premio Nobel, sino que eso tiene su costo. Y esa fue la idea, la vacuna ya estaba siendo estudiada desde antes, sino que se está esperando un marketing propicio. ¿Cuál es el marketing propicio? Que la población esté en pánico, que la población esté con ansiedad, con angustia frente al virus, que se siga promocionando que los casos suben, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hace que obviamente la vacuna tenga su palmarés y que sea añorada como el vino de uva en una fiesta de toros. Ojalá sea rápido y pronto, dicen muchos. Y el gobierno obviamente pues haciéndole el juego a salir como algo positivo, que rato, ¿no? El presidente quiere salir a cada rato en algún palmarés positivo, pero lastimosamente no le van bien las cosas. Entonces vemos que está hablando ya de un proceso y sistema de vacunación en el Ecuador y que estamos preparados ¿para qué? Pues hay que entender que la vacuna necesita una movilización no de la farmacia, debe ser traída de los Estados Unidos. Y no creo yo que esté para el otro año, si primero va a iniciarse la campaña de vacunación en todos los Estados Unidos. Luego tendrán que hacerse las negociaciones de Estado a industria farmacéutica, jugosa situación, para que se distribuyan acá en el Ecuador. Pero ¿tiene el Ecuador? Es la pregunta. ¿Está preparado el Ecuador para recibir las vacunas? Si necesitan un medio de transporte específico y especial, menos de 70 grados centígrados. Nos imaginamos lo que es menos de 70 grados centígrados. Necesita un personal calificado para la vacunación. No es que la vacunación va a ser hecho por Juanito de los Palotes en la esquina del barrio. No.
tiene que ser realizada con absoluta técnica. Aparte de aquello, estamos hablando de una cantidad de dosis, de una cantidad de vacunas mínima que todavía está en estudio e investigación. Aquí estamos intentando, pues, de llevar la vacuna a países en los que el subdesarrollo atenta a la población. Entonces yo me temo, porque habrá que hacer grupo poblacional a quienes primero se va a vacunar, ¿no? A quienes primero se debe vacunar, y luego de ese proceso necesitamos 9 millones de vacunas siquiera. Estamos en la capacidad, todos están desarrollando ya el gobierno las respectivas medidas para el transporte, para el mantenimiento de estos productos. Mi querido Fernando, yo creo que el próximo año a duras penas se estará realizando los convenios con la lentitud con la que trabaja los dirigentes, los políticos de nuestro país. Y aparte de eso, yo todavía soy escéptico en el manejo de la vacuna. Se está hablando de una efectividad de menos del 90%. Cuidado, la efectividad para la administración de un producto a un ser humano debe pasar del 90 al 100%. Es decir, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100% si habría algún producto al 100%, que no lo hay, pero así debería ser el manejo, mi querido Fernando. Dialogamos con el señor doctor Guillermo Bastidas. Tiempo para pausa, ya volvemos en un instante. Continuamos este diálogo con el señor doctor Guillermo Bastidas, a quien reiteramos el saludo. Guillermo, otro de los temas relacionados con la vacunación es el ¿me vacuno o no me vacuno? Hay gente que dice yo no me voy a vacunar. ¿Por qué? Si estoy sano. Si me vacuno más bien me voy a enfermar. Es comprensible quizás, pero ¿sería razonable? Y la otra pregunta hace referencia también al tema de la vacuna. Hay muchos que dicen que nos van a vacunar para esterilizar a la población, que el 40% de los hombres quedará esterilizado, que el 60% de las mujeres ya no podrá tener hijos, que nos cambia genéticamente, que se nos quiere poner un chip. Bueno, se dice de todo. ¿Cuál es tu opinión científica sobre el tema? Uno de los grandes problemas sobre las vacunas, las inmunizaciones y la salud es cuando sus líderes no le han dicho la verdad al pueblo.
y me refiero a líderes mundiales. Hemos tenido un líder de la Organización Mundial de la Salud desastroso. Y ese líder en algún rato dijo que sí, luego que no, y la gente que especulaba, y los científicos que salió el virus del ceviche de murciélago, por otro lado que salió de un laboratorio de bioterrorismo, por otro lado que se trata de una guerra bioterrorista para captar el poder hegemónico en el mundo. Otros decían que esta vacuna era para diezmar a la población de edad mayor adulta, es decir, a los mayorcitos, para librarnos de las jubilaciones y de los aportes que se les da a los de mayor edad, es decir, una medida media dramática y horripilante, pero que estuvo en los medios. Es decir, en otros términos, se habló de que el COVID era un virus que se botaba desde los aviones, que se envió un grupo de personas desde un sitio específico a la población del mundo a infectar, como se ve en las películas. Es decir, el COVID ha tenido más mitos que soluciones, más dudas que verdades. Y el manejo del COVID de la misma manera ha sido desastroso dentro de todas las áreas. Tan desastroso es que un compañero periodista de la provincia del Napo, si más no recuerdo, de la Amazonía, fue sentenciado a 10 días de prisión por haber dicho que la autoridad no ha trabajado en el COVID. Y han de empezar a copiar acá también eso, ¿no? Varios son campeones para copiar. Es decir, hay que callarse ahora ante la triste realidad que atraviesa la patria cuando sus autoridades no saben defender ni saben enfrentar una calamidad sanitaria. Entonces, frente al COVID ha habido varios problemas, y uno de los problemas es que no hay un organismo rector científico universal que se atreva a decir, primero, esta vacuna es eficaz, efectiva. Nadie dice eso. Los científicos dicen que está en un proceso de prueba. Y yo personalmente, si me preguntas a mí, mi querido Fernando, yo no me voy a vacunar. Yo voy a tomar las medidas de precaución necesarias porque todavía no se sabe muchas cosas sobre esta vacuna o sobre las vacunas que están viniendo de fuera del país. Y ya desde mucho tiempo atrás hemos sabido de que nosotros, los del tercer mundo, así llamados peyorativamente, somos ratoncitos de experimentación. ¿Crees tú realmente? Algunas vacunas, mi querido Fernando, te lo hablo personalmente. A mí me gusta hablar en esas cosas en personal. Yo me he puesto algunas vacunas que exigen, no por indisciplina, no por rebeldía sin causa, no por desobediencia, no por irresponsabilidad, porque no me han respondido muchos cuestionamientos sobre la efectividad de esas vacunas. Estamos hablando de una vacuna del 60 a 90% de eficiencia, eficacia. ¿Y el 10% qué significa? No aparecerán. Hemos tenido el reporte a nivel científico de varios pacientes que luego de administrarse la vacuna tuvieron crisis convulsivas tipo tónico-clónicas generalizadas y que entraron a la unidad de cuidados intensivos en estado de coma. Bueno, sin embargo, aquí no estamos para crear el pánico. Si es que llega, pues primero pongámonos en eso, porque también estamos creyendo demasiado en el ejecutivo que ya va a venir el otro año. Si es que llega el otro año, si es que llega, porque acá llegaron algunos años. Bueno, pero suponiendo que llegue el otro año, cada uno de nosotros deberá ser responsable y maduro el rato de tomar la decisión frente a la vacuna.
A Yo ver. personalmente no me la voy a poner. A ver, habrá mucha gente y hay mucha gente que dice, como tú, no me pongo la vacuna, con razones científicas, ¿no? Pero hay otros tantos que tienen mitos en su cabeza, que piensan que la vacuna es para controlar al mundo, para controlar la natalidad, que es una especie de chip. Bueno, el chip ya lo tenemos en el bolsillo todo el tiempo, pues no es cierto, el teléfono celular, porque ese es el chip. Te dice dónde estás, dónde estuviste, para dónde estás yendo, etcétera, etcétera. Si quisieran controlarte, ya te controlan con el teléfono celular a través del internet. Y porque tú mismo, cuidando tu aparato, pones para poder recuperar el teléfono y lo habilitas para que te sigan, ¿no es cierto? Pones el GPS, pones una cosa, pones otra cosa. Y si bien eso te ayuda a orientarte, también, de otra manera, le dice tu posición a cualquier persona que sepa sobre el manejo de estos artilugios electrónicos, de estos gadgets. Entonces, eso también valdría la pena aclararlo. ¿Realmente piensas que puede estarse haciendo una vacuna de parte de Soros, de parte de Gates, entre comillas, dicen, para controlar el mundo? Bueno, sí hay un poco de exageración al respecto. Hay ciertos mitos, como decía, pero aparte de ciertos mitos, sí hay ciertas cosas que se están descubriendo en la medicina, el ingreso de los nanómetros, de los que son unas sustancias electrónicas, o que son elementos electrónicos del tamaño de una célula. Bueno, pero que ahora están siendo investigados, ¿para qué? Para controlar el cáncer, es decir, con bienes científicos probos. Esos elementos muy pequeñitos, esas inteligencias artificiales tan pequeñas del tamaño de una célula, ingresan, localizan al cáncer y lo van destruyendo, como el jueguito ese Pac-Man, se lo van comiendo poco. Eso es lo que se está investigando hasta ahora. Pero de ahí, claro que existen una serie de versiones como para Hollywood, ¿no? Como que nos quieren controlar. No, ya han controlados de hace rato, mismo desde el colonialismo español mismo nos tienen controlados y bien controlados. Y no, de eso estamos bien controlados. No creo que se trate de eso. Yo más enfáticamente manifiesto que debe darse a la comunidad la efectividad del 90% para arriba, no hasta el 90%, 90% hacia arriba. Y ese debe es socializarse primero los efectos de la vacuna. Y aparte de eso, mi querido Fernando, resulta que para algunas personas no es que va a querer o no querer vacunarse, va a tener que vacunarse. Porque es posible que las políticas de Estado, obviamente que se generan en las diferentes asambleas a nivel mundial, en los diferentes congresos a nivel mundial, presionados por los poderes transnacionales, obviamente soliciten que la salida de un ciudadano del país sea con el carnet de la vacuna del COVID. Así como te vacunan con la vacuna de la malaria antes de salir, de la fiebre amarilla, de la hepatitis A, de la hepatitis B, puede ser que se convierta en una política de Estado. Al ser política de Estado, si quieres salir, tendrás que vacunarte, quieras o no quieras, y si no, te quedas en casa. Entonces, obviamente, aquí no es querer o no querer. Aquí significa que las sociedades científicas del mundo deben darnos una explicación fidedigna sobre lo que es la vacuna. Primero, confiabilidad. Segundo, efectividad. Tercero, eficiencia. Cuarto, sensibilidad. Quinto, la vacunación tiene que ser manejada por expertos. La transportación, menos 70 grados centígrados. Estamos en capacidad de transportar aquí en el Ecuador a menos 70 grados centígrados. Entonces, todas esas preguntas, porque si ya no le transportas a menos de 70 grados centígrados, a más, la vacuna no sirve. Entonces, todo eso tiene que evaluarse al momento de la verdad. Que escojamos o no escojamos, yo pienso que es responsabilidad de cada uno. Pero si se convierte en una política de Estado, tendrán que vacunar a las personas sensibles, a las personas que son vulnerables, a las personas que
desarrollan de acuerdo a una tabla que vendrá de la misma industria farmacéutica a indicarnos a quienes nomás se debe empezar a vacunar. Empezar, porque no es que vamos a vacunar a los... ¿Me recuerdas, Fernandito? Sobrepasamos ya los 17 millones de habitantes, ¿no? 17, sí. Sí, señor. Claro, sí, ya tenemos 17 millones de habitantes, pero 17 millones de dosis. Nada de llegar a francamente, llegar a algunitas nomás, hasta pasar el susto y agarrar la buena voluntad y decir que el gobierno sí ha hecho por el COVID y que ha sido el que ha vencido al COVID. Sí, lo harán, creo. Pero digo, hay que tomar medidas técnicas y científicas. Habrá que respetarse la normativa internacional y la normativa nacional para el manejo, y la industria está a indicarnos que es efectiva la vacuna, que no nos vengan con el cuento de que la primera dosis será el 60, luego será el 70, luego será el 90, por favor, aquí estamos jugando. O sea, no, eso no puede ser una burla, no se puede jugar con la burla de un pueblo, con la burla de la humanidad, por salvaguardar intereses que son eminentemente económicos de las transnacionales farmacéuticas, como es siempre. Me quedo pensando en algunos temas. Tú mencionabas hace un instante que en determinado momento hay tramas como hollywoodescas, pero es que la ciencia se ha convertido en aquello, ¿no? Escuchaba a José Luis Cordeiro, un científico español, que están trabajando, dice él, en vencer el tiempo, en vencer la edad, tratando la enfermedad como una enfermedad, y que se puede regresar en el tiempo. O sea, te pueden rejuvenecer. Y uno termina preguntándose, ¿esto es cierto? Pero él está haciendo la investigación y dice que en menos de 10 años, y este es un artículo que tiene ya 4 años, que en menos de 10 años las cosas iban a estar ya de forma diferente y que se va a vencer a la edad. O sea, se va a conseguir rejuvenecer a la gente. Y uno se queda sorprendido un poco. Pero mira, sobre esto se ha hablado desde hace mucho tiempo. Se hablaba, por ejemplo, que Walt Disney fue criogenizado, es decir, congelado para despertarlo en otro momento, cuando la ciencia alcance ese punto. Y en este instante, en España, en Italia, en Alemania, en el propio Estados Unidos, hay cualquier cantidad de gente que no es enterrada, sino conservada en hielo, criogenizada, con la finalidad de despertarlos luego. O sea, a ratos la ciencia como que se junta con la ciencia ficción, con los tramas hollywoodenses, como tú decías, y nos acerca a la fantasía de poder vencer a la muerte, ¿no? Uno de los grandes, una de las grandes, digamos, necesidades de la humanidad han sido querer vencer a la muerte, la adversidad, y querer alcanzar siempre la felicidad y el progreso. Entonces, las personas, en base a todo eso, también tienen derecho a soñar. Y las grandes instituciones de la cinematografía han llevado esa inquietud a las cámaras y a la pantalla. Sin embargo, hay importantes grupos cinematográficos que se basan en las teorías científicas para llegar a la pantalla. Yo les recomiendo, por ejemplo, para que entiendan un poco sobre el COVID, revisar una película que fue prohibida aquí en el Ecuador, que se llama La B de Venganza, ¿no? La B de Venganza, así se llama. Es una película importante donde se ve todo este proceso, donde se ve los líderes manejando las instituciones a la fuerza, la corrupción. Luego de la corrupción viene una pandemia creada por el mismo grupo de líderes. Luego viene la vacuna que ellos mismos nos la dan. Luego vienen las ganancias por millones de esa vacuna. Luego viene los laboratorios donde se experimentaba con seres humanos. Luego vienen los efectos colaterales de la vacuna. Luego viene la mortandad. Luego viene un montón de cosas.
en donde estaban metidos desde los espirituales hasta los jeques de la política. No, sí, tienen mucha, igual cuando ves tú en una película, por ejemplo, la guerra del fin del mundo o algo así, crees, con Brad Pitt, tú observas lo que son los asuntos de las pandemias y él va a ver un laboratorio donde se tenía experimentando a esos ciudadanos que se contaminaron por un virus, por un microbio. Entonces, no están tan lejos de la verdad. La ciencia ficción va de la ciencia, o sea, por eso se llama ciencia ficción, porque tanto lo ficcional, tanto lo que genera ficción como la ciencia están vinculadas. Y muchas cosas, si tú ves algunos documentales de cuando recién inició la pantalla cinematográfica, hablan de las cosas que ahora tenemos. Ahí se ven unos televisores donde aún no nos imaginábamos, se ve naves voladoras como las que nos seguimos imaginando hasta ahora con los ovnis. Así que sí, hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo con madurez y con responsabilidad. La decisión de nosotros tiene que ir de la mano con una decisión técnica, científica, liderada por técnicos, por científicos y más que todo avalizada por la sociedad científica. Acá no nos pueden venir a meter elementos, fármacos, sustancias que aún no han sido comprobados que sean eficientes y eficaces en el tratamiento. No queremos hablar de los efectos colaterales. Hay una cantidad de efectos colaterales que se les ha vinculado a las vacunas. Madurez. Desde la reactivación de Parkinson, desde la reactivación de cuadros demenciales, personas en estado de coma, así que deberán explicarnos bien claro, porque a la comunidad hay que explicarle bien clarito el asunto sobre el manejo de las vacunas. Tú mencionabas dos palabras, madurez y responsabilidad. Cambiamos de tema, hablemos del tema político. ¿Crees que hoy habrá la suficiente madurez, la suficiente responsabilidad en la Asamblea Nacional cuando se va a juzgar? En otro país le dirían la premier, ¿no? En Ecuador, en determinado momento la llamaron la ministra del Interior, que me parece hasta una burla. Yo creo que es la ministra de Gobierno. Hoy se va a juzgar a María Paula Romo. ¿Crees que la van a censurar? Bueno, yo más que todo quiero manifestar que se le está juzgando por una causa mínima. Es decir, es un pretexto nada más para salir incluso con decoración, porque se le está juzgando por una causa que nada tiene que ver con lo que pasa de veras en el Ecuador. Aquí tenemos muchas causales para la ciudadana María Paula Romo. Entonces, dentro de las causales, por ejemplo, tenemos el hecho de la repartición de los hospitales, pues, que sería una causa interesante, ¿no? Hay una causa muy grande, la repartición de los hospitales. Hay también incumplimiento de funciones. Hay también la presencia de serias denuncias sobre la vinculación con una red de repartición de los servicios hospitalarios a nivel nacional, que es lo más dramático. Sin embargo, se le está acusando, la acusación en el juicio político es del uso de bombas lacrimógenas caducadas. La preocupación de los asambleístas es más, les preocupa por qué se usaron bombas lacrimógenas caducadas. Debían utilizar bombas lacrimógenas no caducadas, vigentes, para que sean más efectivas. Entonces, ese es el famoso juicio político. Bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas de octubre del 2020. Hay muchas cosas por las que se debería juzgar a la ciudadana en mención. Entonces, la interpelación propuesta por los asambleístas resulta ser un saludo a la bandera,
porque la ministra de Gobierno debe ser juzgada por varias otras situaciones que han o que se han descuidado en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué se ha hecho con el Ministerio de Gobierno? ¿Qué pasa con el dinero del ISPOL? Hay serias situaciones. ¿Qué pasa con los hospitales y su manejo? Por eso es que le vemos que la ciudadana en mención no hace ningún trámite ni lobbying parlamentarios, porque yo pienso que dice, mejor por este ladito, tranquilos, juzguenme nomás rápido, corriendo y urgente, que no es tan difícil salirse de una situación que se llama uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas. Ya, no pasa nada, caducadas. Los asambleístas preocupados porque estén caducadas. Para la próxima, por favor, manden al pueblo las bombas lacrimógenas vigentes para que sean más fuertes. Las caducadas no hacen mucho efecto. Esa es la forma de juzgar, mi querido Fernando. Este es uno de estos temas medios complejos, ¿no? O sea, mucha gente, y con razón, dice, bueno, no la están juzgando por el reparto de los hospitales, por el reparto de la cuota política, no la están juzgando por aquello, porque ahí tendrían que juzgarse ellos también, pues. Están tratando de juzgarle por otra cosa con la finalidad de sacarla, y bueno, que se olvide el caso, ¿no? ¿Será aquello? Justamente, pues. Tenemos una serie de situaciones que enfrentar y juzgar no significa alcahuetear. Tenemos muchas cosas, repito, sobre el manejo del Ministerio de Gobierno, el incumplimiento de funciones, por favor, en el que fue archivado esa parte. Entonces, incumplimiento de funciones. Vamos a ver cuáles son los motivos en esta parte del juicio político. Todas las funciones que corresponden al Ministerio de Gobierno implica el manejo de la política, interna, el manejo de las diferentes políticas sobre la estabilidad y el resguardo de la democracia, también sobre lo que significa el resguardo social, o no estamos viendo cómo la delincuencia se está tomando la ciudad. Hablamos de una ministra del Interior que debería estar respondiendo a todas estas inquietudes. ¿Qué pasó con los dineros del ISPOL? ¿Qué ha pasado con los casos de violencia doméstica y el control en las calles, en la violencia ciudadana? ¿Qué está pasando con lo que dijimos anteriormente? El tratamiento de las diferentes actividades, de las funciones que ellas representan, mi querido Fernando. Sin embargo, el juicio por el lado más flaquito. El uso de bombas lacrimógenas caducadas y la utilización la no utilización de la forma regular para el manejo de los levantamientos y las situaciones que contemplan una movilización. Pues no se ha hecho una gran cantidad de cosas. Hay serias denuncias sobre lo que significa el manejo de los hospitales, y ahí hay responsables y corresponsables sobre la repartición de la salud.
en manos de ineptos. Y ahí habrá que averiguar si es que se repartieron como hermanitas de la caridad o si hubo aceitito en las manos para esa repartición, pues. Entonces, mi querido Fernando, aquí las cosas tienen que ser muy claras. El pueblo está cansado ya de todo esto. Y el cansancio va agotándose se va convirtiendo en rebeldía. De la cháchara de este Consejo Nacional Electoral, mira, hoy sí, mañana no. El Consejo Nacional Electoral que dice que no le va a hacer caso al Tribunal Contencioso Electoral. Y uno termina preguntándose qué mismo pasa. Por ley, el Tribunal Contencioso Electoral está por sobre el Consejo Nacional Electoral. Y no es que no le voy a hacer caso, es que tiene que hacer caso. Y uno se queda sorprendido. Hoy sí, mañana no, en el caso Noboa. Que ya mismo, que después el Consejo dice que no definitivamente. O sea, ahí hay una persecución a una persona a la que no le quieren dejar participar. Y uno termina preguntándose, ¿tanto miedo le tienen a Noboa? O sea, ¿será que realmente hace la diferencia si Noboa participa? Y no le van a dejar participar. Esa es la pregunta. Hablamos de democracia, de un Consejo Nacional Electoral que debería cuidar esta democracia y cuidar la participación ciudadana, pero que hace lo contrario. Cuida sus intereses y pone a los candidatos que desea, no a los que podrían hacerle bien al país. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Mi querido electoral ha demostrado ser una institución con serios problemas en el manejo y en la conducción del proceso electoral que se avecina. Así es. Y de esa manera me expreso. ¿Por qué? En primer lugar, sobre el asunto de Álvaro Noboa, Alvarito. No es que le tienen temor a Alvarito, le tienen temor al pueblo. Porque debemos manifestar que nos guste o no nos guste Álvaro Noboa, llamado Alvarito, nos guste o no nos guste, es un líder popular. Un líder popular que de estar de candidato arrasa en las próximas elecciones. Y afecta al banquero, afecta a la alianza, Partido Social Cristiano, afecta al Yacu. Sí, se lleva una gran votación tanto de la derecha recalcitrante como de la izquierda revolucionaria. Y le quita votos también al otro ciudadano del que ya vamos a hablar. Entonces, les asustó, casi les dio soponcio y fueron llamados la atención, pues no ver que sale el pronunciamiento de que Alvarito será candidato, hacen encuesta a las 48 horas y está en primer lugar a las 48 horas. Ya vemos candidatos haciendo proselitismo subliminal, subconsciente o subnacional, o que somos conocidos en la provincia, y tenemos un IRQI 2%, y el Alvarito en 24 horas, que dice que se lanza de candidato 48 horas, les rompe el espacio político y se pone en primer lugar. Entonces ahí les dio soponcio a la Alianza Social Cristiano, creo, con Lazo, si más no recuerdo, es candidato ahí, y por el otro lado al otro grupo de candidatos, porque se ven vulnerados. Ya, ahí no queda. Lo que sucede es que luego aparece que a Dios no se le puede avalizar, después sí se le puede avalizar, después no se le puede avalizar, y le tienen así al pueblo ecuatoriano, intentando darles pan y circo a falta de circo. Están deshojando margaritas, parece, ¿no? Están deshojando margaritas. Sí participo, no participo. Así es. Entonces le ponen a un candidato con un alto nivel de popularidad, nos guste o no nos guste, tiene un altísimo nivel de popularidad,
he escuchado a muchas personas hablar de Álvaro Noboa. Cuando estoy por las calles y converso, escucho hablar, es un gran líder popular. Habrá que desaparecerlo entonces, deben decir los sabios de la derecha. Pero lo que no saben ellos... Los del Partido Social Cristiano, y creo, están trabajando por eso. Pero mira, Y están influyendo en el Consejo Nacional Electoral, digan que no. Lo que no saben ellos es que Álvaro Noboa al final va a influir en las elecciones. Lo va a hacer. Claro. Sea candidato o no sea candidato. Mira, tengo entendido de que están conversando un partido político con él. Y si no es candidato Alvarito, si no es candidato, si no le dejan participar, le van a decir, lo van a presentar como el que va a manejar la economía en el próximo gobierno de X candidato. Y si Alvarito dice, voten por el señor, porque con él voy a estar yo, las elecciones otra vez van a moverse favorable al candidato que está en el cuarto lugar y que muchos no lo quieren reconocer. Un candidato con el que hay una cercanía y que imagínate lo que pasaría en ese momento. Aunque no participe, estaría influyendo de forma directa, porque es un candidato que le ponen en cuarto lugar a algunos y otros ni siquiera lo hacen aparecer. Pero el rato que Álvaro Noboa lo tome de la mano y aparezcan en televisión nacional y Alvarito, que no le pueden prohibir, diga yo con el coronel voy, vamos a ver qué pasa, pues. Ahí la cosa cambia. Sí, hemos escuchado ya por varias voces de que primero se va a establecer a que se acabe con el juego que le tienen programado a Álvaro Noboa. Luego de que se acabe ese juego y los tiempos de ese juego, entonces pienso que no se le va a dar paso, es mi criterio personal, no se le va a dar paso a Álvaro Noboa para las próximas elecciones. Es un líder popular que siempre se le ha obstaculizado en su proceso de elecciones. Él sí, puedo decir, ha sido perseguido varias veces. El gobierno de Correa le tuvo al margen de decirle, señor Correa, ya déjeme vivir en paz. No, terrible, es una persecución terrible que tuvo ese líder popular. Entonces, como todo es un manejo político, y más interesante es cuando ese manejo político sea en beneficio del pueblo, yo lo acepto. Cuando es manipulación política, no la acepto. Si es un manejo político para reestructurar una nación, para sacar de la mano de estos de siempre, los que siempre han estado en la teta y siempre están, si no están en este partido ya luego se pasan al otro y luego se van al otro y luego se van al otro. No hicieron nada en sus funciones en las diferentes áreas donde se les puso y se pasan a ser candidatos de otras áreas. Entonces, obviamente eso es lo que está sucediendo y se está pronunciando lo mismo con el Consejo Nacional Electoral en el caso Arauz. En cambio, en el caso Arauz es muy simpático, ¿no? Miren cómo es el juego de la política. En el caso Arauz, en cambio, le están victimizando. Porque a él sí le van a aprobar, pues. Está aprobado. Le están haciendo que suba el puntaje nada más para que digan, pobrecito, a Arauz, ¿cómo le están haciendo conflicto? No, eso está negociado. Eso está negociado para aumentar la votación nada más, para que aparezcan los medios de comunicación. Y ahora, mi amiga Marita, que sabe de política lo que yo sé de astronáutica, me preguntó, oiga, ¿y por qué, doctor? Explíqueme, ¿por qué no le están aceptando la candidatura al señor Arauz? Ella no sabe de política ni de nombres, pero ahora ya sabe. Pero mira, a él... Le quieren victimizar, mi querido Fernando. A él le aceptaron... La víctima sí está aceptado. A él le aceptaron ilegalmente. A ver, dice la ley que tiene que inscribirse un binomio. Él no inscribió binomio. Porque el momento del momento, solo él aceptó la candidatura. Su compañero de papeleta nunca llegó para aceptar la candidatura. O sea, fue ilegal. Él se inscribe con la cédula de un amigo. Se inscribe con la papeleta de votación del papá. Tú para entrar al Consejo Nacional Electoral, si no presentas tu cédula, no puedes entrar, pues. Pero para
ser candidato a la presidencia de la República, sí. Mira, todo ha sido tan ilegal que es increíble, increíble que se haya aceptado una candidatura en esas condiciones. Permiten el reemplazo del candidato que nunca se inscribió, Correa, por el señor Rabascal. ¿Cómo puedes hacer un cambio, para graficarlo, de un jugador que no está en la cancha? ¿Cómo lo cambias si no está en la cancha? Así de simple es. Entonces, eso es una burda payasada, una ridiculez. Ahora se pusieron de acuerdo el señor Pita, el señor Verde Soto, Atamaín y compañía. Todos se pusieron de acuerdo ya para cerrarle el paso al señor Noboa. Y uno termina preguntándose, bueno, tanto es el miedo, cómo mismo se manejan estas cosas que parecían que eran irreconciliables, pero ahora están juntos para cerrarle el paso a Noboa. Y me quedo pensando, dice el señor Verde Soto que él no va a permitir, que él no puede permitir la posible compra de un partido político, dice. Oye, ¿y el partido del señor Jairala no fue comprado por el correísmo? Ahí no hay que ver nada, pues, ¿no? Avanza no ha sido infiltrado por el señor candidato, en este caso Isidro Romero Carbo. O sea, ahí no decimos nada, ahí no importa, ¿no? Pero cuando es Noboa el que quiere participar, ahí sí hay que ver las costuras completas, ¿no? Por eso, parece que el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral están empeñados en que las próximas elecciones sean un relajo. Unos dicen que bien organizado, otros dicen que sea desorganizado, pero al fin y al cabo va a ser un terrible relajo. ¿Y los candidatos qué garantía tienen? Si desde ya vemos que ellos empiezan a definir quién va a ganar o cómo quieren que gane, cómo quieren que se den las elecciones, ¿qué posibilidad cierta hay de que tus votos no le pongan a otro candidato, por ejemplo, al que ellos decidan? No, pues en una caricatura ya en uno de los diarios de mucha circulación a nivel nacional aparece la institución electoral diciendo ya tenemos los ganadores. Y otras voces al ladito decían, sí, solamente hay que esperar las elecciones. Y es probable, entonces, ¿no? Sí, es real también. Por eso es que el pueblo debe salvaguardar sus votos y que lleguen sus candidatos de su elección con capacidad técnica, científica, con valores, no mamotretos ni momias cocteleras, que llegan a la asamblea, lleguen a la presidencia y a la vicepresidencia a hacer algo por esta patria que se está cayendo por pedazos. Ya nos da lástima ver todas las cosas que suceden en nuestro país. Es una situación ya ingobernable. Entonces habrá que cuidar cada uno de los recintos electorales con mucha prolijidad, pero lo que sí estamos conscientes del pueblo ecuatoriano y quienes hacemos parte del periodismo científico ecuatoriano, que en las próximas elecciones se avecina una tormenta. Y si no es tormenta, al menos un apagón de luz o un virus en las computadoras. Al fin un fraude. Paralelos haciendo y burlándose del pueblo ecuatoriano. Ese es el tema, lo que acabas de mencionar en este instante. O sea, tú dices, vamos a cuidar los recintos electorales. ¿Y para qué? Si el problema no está en el recinto electoral, el problema no está en las personas, el problema no está en el Consejo Electoral de Tungurahua o en el Consejo Electoral de Cotopaxi, de Chimborazo. No, el problema no está allí. El problema está en las máquinas en Quito, en las que van a contar, en el software que le van a poner. El problema está en que seguramente habrán varios hackers que tendrán ya en este instante la contraseña para ingresar y cambiar las elecciones, a gusto y sabor de quienes dirigen este Consejo Nacional Electoral. Ahí está en verdad el problema. El problema es informático. Mira lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos ya Biden está organizando su equipo de gobierno. ¿Y quién le dijo pues a Biden que ganó? Si los colegios electorales todavía no se han pronunciado, se van a pronunciar recién entre el 12 y el 14 de diciembre. Y después de ese pronunciamiento, en enero del próximo año, van a reunirse
tanto asambleístas tanto senadores cuanto congresistas, para decidir cuál es el nuevo presidente de Estados Unidos. Nadie ha votado por Biden. Biden ha sido proclamado por los medios de comunicación. En medio de oscurísimas elecciones, en las que se denuncia de todo. Pero los medios de comunicación dicen que no hay pruebas, dicen que Trump miente, cuando las pruebas están, cuando las pruebas sí existen. Pero, por ponerte un ejemplo, el día sábado, el abogado que lleva adelante este proceso dio una rueda de prensa. Estuvieron presentes todos los medios, CNN, todos. Inclusive tuvo una discrepancia, se podría decir cordial, con la CNN. Pero créeme que no han publicado una palabra sobre lo que dijo, sobre las pruebas que presentó, sobre todo lo que hizo. Y entonces, los medios de comunicación manipulando la elección de Estados Unidos. Imagínate lo que va a pasar acá, con medios de comunicación que simplemente tienen que hacer silencio y dejar que quienes hagan el trabajo sucio sean los consejeros del CNE, que parece que no juraron por defender la Constitución ni dar transparencia a las elecciones, sino defender a quienes los pusieron allí. Y eso es complejo, ¿no? Sí, hay medios de comunicación que ya se están perfilando por determinados candidatos de la bancocracia, ¿no? Es evidente, porque incluso las noticias ya se están armando en base a los intereses de la bancocracia, ¿no? Entonces todo eso sucede, por eso es que la racionalidad del ser humano debería ser vinculante con la necesidad del entendimiento en política para no ser víctima de estos politiqueros. Todo esto se encuentra sucediendo, incluso, aunque parece ciencia ficción, pero yo recibí una encuesta y les cuento a nuestros amigos que nos escuchen. Recibí una encuesta para candidatos nacionales y provinciales. Y pusimos, y yo quería medir el nivel de credibilidad, ¿no? Entonces, de pronto nos reunimos entre unas 10 personas y dijimos, a ver, hazme un favor, vota tú a esta hora, en 5 minutos vote el otro, nadie más, nos vamos a enviar, es decir, en tiempos diferentes, por tal personaje, por tal lista que nosotros escogimos de ese rato. Votamos 34 votos, perfecto. Va el segundo en 3 minutos, 33 votos, y votando por la misma. Va el siguiente, 32 votos, el otro 31. Entonces dijimos, ya, dejen de votar, vean, por Dios, está afectando así al personaje, va a terminar suicidándose. Entonces estas trampas son dirigidas, obviamente, por intereses sociopolítico-económicos que quieren perdurar y que quieren irse al poder para seguir haciendo estas triquiñuelas, mi querido Fernando. Por eso, las encuestas son, como dijo un gran líder, de carne y hueso, no son las encuestas fraudulentas que las organizan determinados actores políticos sustentadas en actores cibernéticos pagados, y que lo que hacen es elevarle la autoestima al ciudadano y pensar que él está en primer lugar de las elecciones cuando ni siquiera sus familiares van a votar por ese ciudadano. Entonces así, o ciudadana, no hablamos solo en masculino, ¿no? Entonces, todo este engaño me hace repetir la frase de José Saramago: la dictadura en elecciones en América Latina es una tomadura de pelo. Sí, señores, así es, pero debemos mantenernos vigilantes, hasta que se vaya la luz o hasta que se creen las computadoras paralelas. Por eso es que tenemos que seguir denunciando, porque cuando un pícaro sabe lo que ya el pueblo sabe, empieza a buscar otras tácticas. Porque ya no nos vamos a comer el cuento de que se vaya la luz el rato que esté liderando tal candidato político. Y se fue la luz misteriosamente.
y luego aparecen otros datos a los 10 minutos o media hora, con otros ganadores. Entonces eso hay que salvaguardar. Salvaguardar eso, y más que todo continuar con nuestra actitud como ecuatorianos, trabajar permanentemente, cuidarnos del COVID. Por favor, el COVID se encuentra vigente en la sociedad actual. Los hospitales de la provincia de Tungurahua están saturados. Y si están saturados significa que debemos cuidarnos, mantener el distanciamiento. Nosotros estamos asistiendo con la Fundación Hugo Enrique Bastidas Cuesta a las comunidades, no aglomeraciones. Estamos asistiendo a crear la conciencia del uso de las mascarillas y del distanciamiento social. Y estamos justamente entregándoles unas mascarillitas de las quirúrgicas, al menos a lo que avanza el presupuesto de la fundación, para apoyar a los ciudadanos a que sigamos entendiendo de que tenemos COVID y que nuestros hospitales no tienen el abastecimiento y que la vacuna es un sueño de los olvidados, que ojalá algún rato llegue cuando esté obviamente comprobado de que sirve para el uso de la comunidad, mi querido Fernando. Siempre será importante platicar contigo. Guillermo, gracias, siempre un gusto. Este es Colosal, Gracias. la que siempre le dice la verdad.